creo que es así, ¿no es cierto? Están grabando, Álvaro creo que está grabando, sí. Entonces, en el eje Y tenemos axiales, en el eje X tenemos los momentos flectores. ¿Por qué yo estoy trabajando en el eje X? Bueno, porque estoy considerando una columna sin la influencia del axial, o sería como una viga. Entonces, básicamente, lo que me da este gráfico en azul son todas las combinaciones de momento flector y esfuerzo axial, donde, bueno, tengo la capacidad nominal. Entonces, si la demanda que yo tengo, si esta es la gráfica azul correspondiente a mi sección determinada de hormigón y de acero, si la demanda que yo tengo de axial y de momento produce un punto fuera de esta gráfica, implica que la columna no va a poder resistir esa combinación de axial y momento flector. Si el punto cae muy por adentro de esa gráfica, significa que está como sobredimensionada, porque tiene mucha más capacidad la curva azul que el puntito rojo si estuviese, o rosado si estuviese muy lejano de la curva azul. Pero bueno, en este caso nosotros lo usamos simplemente para ver cuál es, donde la línea azul corta al eje X, ese valor de momento es la capacidad nominal a flexión sin esfuerzo axial, porque estamos en el eje X, por lo tanto no interviene el eje Y donde están los esfuerzos axiales. También fíjense que hay una forma aproximada para determinar cuál es la capacidad nominal de una viga y que es, bueno, permite también para verificar algún tipo de respuesta que uno haya obtenido. Por ejemplo, si yo mediante un cálculo, que a lo mejor lo he hecho con computadora, con Excel o lo que sea, me da 15 y aquí me está dando 4, bueno, quiere decir que en algún lugar o en esta fórmula o en el otro problema hay un error. Entonces siempre tengo estos cálculos a mano, como han visto recién también en el video, de algunas verificaciones a mano que nos permiten saber en qué orden tiene que estar la respuesta. Cuando hablamos de orden, es si tiene que dar 4, 40, 400 o 0,4. Entonces, ¿cómo está calculado en forma aproximada el momento nominal? Y bueno, es, como ya han visto en la teoría de flexión, es la fuerza por el brazo de palanca. ¿Cómo determino la fuerza? Bueno, en este caso estoy tomando la fuerza de tracción, que es más sencilla. Es A sub S por FI. El A sub S lo conozco porque son los 3 hierros que están traccionados, 3 hierros del 8, del 6. Y el FI, como sé que, bueno, voy a estar en rango ya con deformaciones mayores al 2 por 1000, bueno, el FI son 420 megapascal. Entonces con eso ya puedo determinar la fuerza T de tracción en la armadura. Y el brazo de palanca, claro, no lo conozco, bueno, pero lo aproximo. ¿Cómo lo aproximo? Con D menos D'. D es la altura que, bueno, la altura H menos recubrimiento más diámetro de estribo más diámetro de la armadura principal sobre 2. Y el D' es la distancia desde el baricentro de la armadura comprimida a la valla más comprimida, a la fibra más comprimida. Es decir, de armadura comprimida dividido 2, diámetro, más diámetro de estribo más recubrimiento. Entonces son parámetros, tanto el D como el D', que lo obtengo fácilmente, y puedo tener una estimación de cuánto sale, cuánto es el momento nominal, es decir, la capacidad teórica o resistencia teórica que tiene una viga o una losa sometida a flexión, sin esfuerzo axial, estamos considerando acá. Y bueno, acá fíjense que da 355 y con la planilla Flex 377, o sea, estamos en el orden, además muy cerquita la variación. Pero bueno, estas son herramientas de, digamos, de diseño que pueden servir para mañana. Yo diría para mañana también presten, porque digamos los algoritmos para diseñar una viga de sección rectangular o una viga T o una losa de sección llena, que es lo que va mañana en el parcial, es como que hay que seguir los algoritmos y es como bastante sencillo, uno sigue los procedimientos, no tiene mucha complicación. Entonces, que hay que prestar mucha atención al análisis de carga primero, no sé si va a estar el análisis de carga hecho o no, pero si no hay que ver, por ejemplo, si es una viga hay que ver si llegan 2 losas, si le llega una sola losa,
si sobre esa losa hay que agregar un muro de mampostería o no, es decir, tener presente el trabajo práctico 2, tanto el A como el B, que había en estos casos de análisis de carga de losas a viga, de vigas a columna, etc. No entra columna acá, pero bueno, puede que haya algún análisis de carga, entonces hay que estar atento. Lo otro que hay que estar atento es al diagrama de momento flector, porque hay que ver si la tracción está abajo o si la tracción está arriba. Acuérdense que si tenemos una viga de sección D, cuando ponemos en las fórmulas del diseño de flexión el ancho B, siempre el B es de la zona comprimida. Entonces, si estamos en una viga T que tiene tracción abajo y compresión arriba, el B es el de la viga placa, es decir, el BW más lo que colaboran la losa. En cambio, cuando tengamos, por ejemplo, si es una viga continua, estemos en los apoyos, cuando estamos en los apoyos, la tracción está arriba y la compresión está abajo. O sea que lo que está comprimido es solamente la viga que tiene un ancho BW. Bueno, siempre hay problemas allí. Así que básicamente lo que hay que hacer es estar atento a ver dónde está la zona comprimida. Si hay compresión, donde esté la compresión, ahí está el B que me define cuál es el que interviene en el proceso de cálculo. Pero los algoritmos son como bastante sencillos. Bueno, yo subí un video también allí en el campus que dice material complementario, diseño a flexión de viga, síntesis. Bueno, ahí está los algoritmos que ya estaban subidos, están explicados, pero está el algoritmo de cómo diseñar una viga de sección rectangular, una viga de sección T, y estaba, creo que, bueno, alguna estaba verificado en la planilla, en una planilla, tanto Excel, que también está subida, como en la planilla Flex, estaba verificado la sección de armadura del trabajo práctico 2B, de una de las vigas. Sí, otra pregunta. Bueno, sí, esto también es una pregunta también que surge siempre. Yo hago mi proceso de diseño, bueno, elijo las armaduras y cuando voy a verificar el B necesario, que es básicamente los diámetros de las armaduras adoptadas, más los espacios para el recubrimiento, más, los espacios para la separación de armadura, más el recubrimiento 2 veces, bueno, eso me da el B necesario. Si el B que tengo es más pequeño que el B necesario, tengo que poner la armadura en 2 capas. Si no puedo cambiar los diámetros o lo que sea. Si voy a poner la armadura a 2 capas, cambia el D, porque el D es la distancia desde la fibra más comprimida al baricentro de la armadura traccionada. Entonces, si pongo 2 capas, cambia el D. ¿Qué debería hacer? Bueno, cuando estoy con una planilla de cálculo es fácil. Calculo el nuevo D y hago otra vez el proceso de diseño y se ajusta un poco la armadura necesaria. En el caso del parcial, que uno está limitado en los tiempos, etcétera, lo que puedo decir es, si ve que se acaba el tiempo, o que prefiero ocupar el tiempo en otra cosa del parcial, dice, bueno, yo sé que he puesto la armadura en 2 capas, que el D cambia, hace una nota y pone, habría que recalcular perdón, la sección de armadura teniendo en cuenta el nuevo D. Y ya está, y no se lo calcula nuevamente, porque si lo están haciendo a mano, digamos, fácil, o sea, van a demorar mucho más, van a hacer otro ejercicio más. Entonces, simplemente uno pone una anotación que sabe lo que hay que hacer, pero por razones de tiempo no lo hace. Pero yo diría, si el que no maneja la planilla esta Flex es muy sencillo, pero les puede ser útil mañana para verificar valores. Básicamente se pone el F'C, el FI, la sección de hormigón, se pone las P sub último, bueno, M último, que va a ser seguramente el caso de ustedes, y el programa les dice qué sección de armadura hace falta. Así que pueden verificar mañana. Sí. Le hago una consulta. En la planilla Excel que usted realizó, que nos pasó, sí. El ejemplo que lo hace, lo realiza con 2 vigas. Sí. La viga de abajo, si mal no recuerdo, era para viga que tiene armadura comprimida.
y la Sí, de arriba para armadura traccionada. ¿Eso sí, usted lo diseñó así? Porque yo, sin querer, o sea, estaba jugando un poco con la planilla y coloqué para que me calculara una viga que necesitaba armadura comprimida en la parte de B1 sería que usted realizó. Y me dio sí, valores que no coincidían. ¿Eso es porque sí. usted diseñó la planilla para que B1 sea para armadura por... que B2 sea para No, armadura por compresión o no sé si... no, la planilla está, bueno, como todo, desde el software a la planilla que hace uno, siempre hay que verificarlo. Entonces, cuando fui a hacer el video este que le estaba comentando, donde está calculado las vigas B1 y B2 del trabajo práctico 2B, bueno, vi que la primera línea de la planilla no estaba funcionando y bueno, como tenía que terminar el video, la anulé y usé la segunda fila Ah, de esa bien, planilla que está subida. No sé, debe tener un error, pero no lo encontré en su momento. La primera fila que calcula para B1, la viga perfecto. B1. Pero no sé dónde está porque lo veía todo igual. Pero bueno, como siempre, cuando se usa eh, un, un software o una planilla o lo que sea, hay que verificar entonces que esté funcionando bien o que no está haciendo. Bien, A ver, buenísimo. había otra consulta más. Profe, sí, yo le hago una consulta. Sí, un segundito que había una acá escrita, dice una última pregunta, en un ejercicio de losa con viguetas pretensadas se efectúa el análisis de carga, determinando carga D y L de servicio y luego se calcula las solicitaciones. No entiendo, no teniendo en cuenta estas últimas. Ah, debe ser, le contesto y después seguimos con la otra consulta. Claro, ¿Sí? cuando uno calcula las viguetas pretensadas, como acá estamos lentos para todas las actualizaciones, todavía están las tablas donde uno elige viguetas con tensiones, con cargas admisibles, no con cargas últimas, era como los reglamentos del siglo pasado. Todavía están las tablas de esa manera. Entonces, por más que uno haga el análisis con el 1,2 del D más el 1,6 del L o el 1,4 del D para obtener el momento último mayor, con ese momento último uno no puede seleccionar la vigueta porque no están preparadas las planillas que hace PREAR con esas solicitaciones últimas. Están para cargas admisibles. Entonces, bueno, hay que calcularlo con cargas admisibles, que básicamente es la carga D y puede ser L o parte de la L. Bueno, habría que tomar un criterio para cargas admisibles. Por eso es que, como las planillas del que provee las viguetas no están adaptadas a solicitaciones últimas, no se usa para ese tipo de viguetas eso. Para mañana igual no entra eso porque solamente losas macizas. Sí, no sé quién me estaba haciendo una consulta recién. Sí, yo, profe. La pregunta es, si en vez de hacer el proceso por, ¿cómo se llama? Coeficientes adimensionales, el proceso de Sí, diseño de una viga, uno no podría proponer una cierta viga con cierto detalle de armadura y por equilibrio de fuerzas calcular el momento último. sí, eso, bueno, eso es lo que vamos a hacer acá, pero ya para cuando hay eh, digamos, esta columna o esta viga que ya tenés la armadura, eso es lo que se hace. Pero digamos, cuando estás en un proceso de diseño que tenés que tener un algoritmo para programarlo en tu planilla o la persona que lo programa en el software, y bueno, necesitas un algoritmo que siga siempre los mismos pasos, como hemos visto en los métodos de métodos numéricos en cálculo avanzado. Entonces hay que tener un algoritmo. Entonces el algoritmo más sencillo es el de los coeficientes adimensionales, porque uno sigue siempre, por eso están, si los ven ahí en el diagrama de flujo, bueno, es siempre el mismo procedimiento. Se calcula el MN respecto a la armadura traccionada, el MN reducido, se verifica que el MN sea menor que el MN6, el MN5, si es menor se calcula solamente en armadura traccionada, si no se coloca también armadura comprimida, y ya está, se verifica con las armaduras mayores a las mínimas, y bueno, es un algoritmo que funciona así, y en un Excel uno lo programa y puede hacer 500 vigas con el mismo procedimiento, entonces
lo que te da el algoritmo es eso, un procedimiento que se aplica para todos los casos de la misma manera. Pero bueno, ahora justamente vamos a ver para una sección conocida cómo determinamos el MN a mano, no usando recién, como han visto en el video, la forma automática que tiene, por ejemplo, SAP 2000, o lo que han hecho el curso y han visto cómo se usa en Response, o con el mismo Section Designer de SAP, sino a mano, porque bueno, a mano justamente se ven algunas cuestiones teóricas. No sé si hay más consultas de acá. Si no, este tema entonces lo dejamos y pasamos al otro, que es justamente cómo determinar a mano el diagrama de momento curvatura. Vamos primero a ver un PDF que después les voy a pasar el video, así que ni hace falta grabarlo, porque después, digamos, cuando hacemos el video hay un poco más de atención en cómo se explica. Pero bueno, después de ese video iríamos a ver básicamente la planilla Excel donde están hechos los cálculos en una planilla de cálculos. Y con eso ya terminamos por hoy, pero bueno, estaría sí que un tiempo para que puedan también con Miguel ver el tema de consultas de la parte de teoría. Así que, bueno, no sé si hay otra consulta más. Ya está. Bueno, entonces, si de este video que vimos no hay más consulta, pasamos al otro tema, que es básicamente ese diagrama de momento curvatura, que en SAP uno lo puede determinar automáticamente en base al FIMA o al AC41, mediante el programa Response o el Section Designer, todo eso que se puede hacer automático, cómo lo podemos hacer a mano, y esos datos, yo podría hacer mi propio diagrama de momento curvatura y cargarlo yo aparte, y no usar la forma automática que tiene SAP. Así que eso es lo que vamos a ver, conceptualmente cómo está planteado ese algoritmo. Entonces ahora, bueno, voy a abrir el otro archivo. Y después, esto que explicamos ahora, después lo vemos en una planilla de cálculo que también ya está ahí subida. Y está calculado otra vez con esa planilla de cálculo la columna que recién está analizando para esta estructura, este pórtico que ensayamos en Swan. Así que está calculado en forma aproximada, está calculado también con la planilla Flex, y ahora lo vamos a calcular mediante este procedimiento parecido a lo que estaba diciendo recién el compañero. Así que bueno, ahora lo vemos. Bueno, este es, creo que ya lo están viendo, seccional, diagrama, momento, curvatura. Lo estamos viendo todos. Sí, profe, se ve excelente. Bueno, entonces, esto entonces, como dije, después les voy a grabar el video y lo subo también, que ahí uno lo ve con más tranquilidad. Bueno, esto es lo que vimos recién. Queríamos hacer un análisis estático no lineal. Entonces, para eso hay que decir dónde están las rótulas. Uno sabe que en la estructura de barra están en los extremos de barra, entonces ponen todos los extremos de barra, le dice el programa, acá puede haber una rótula. Esto es lo que se llama un análisis no lineal localizado, porque no le vamos a decir que en cualquier lado de la estructura puede haber no lineal, como si lo hacen algunos otros programas, por ejemplo Sysmotrax, Abacus, bueno, distintos programas lo hacen, OpenSys. Pero bueno, estos que son más básicos, como SAP o ITAPS, trabajan con una no linealidad localizada. Entonces, bueno, le decimos los extremos de vigas y columnas, pueden haber rótulas, pero le tenemos que decir al programa ahora cuál es la forma que tiene la ley constitutiva de esa rótula, es decir, cuál es la no linealidad que no está en tensión de formación, como son las leyes constitutivas
a nivel punto, sino que está a nivel de la sección, o sea, es un macromodelo. Entonces dice, para flexión, cómo es el momento respecto de la curvatura. Entonces, vimos recién en el gráfico anterior cuál es el diagrama momento-curvatura que nos da SAP para una generada automáticamente. Y lo que estamos viendo acá en la figura de abajo a la derecha es el diagrama momento-curvatura de lo que nosotros vamos a obtener a mano con una planilla Excel para las columnas de esta estructura aporticada. Entonces, a esto queremos llegar. ¿Cómo obtenemos este diagrama momento-curvatura a mano? Bueno, acá tenemos una viga, esta la ensayamos en Tucumán, básicamente es una viga simplemente apoyada y tiene dos cargas concentradas a través de los gatos esos que se ven allí marrones aplicados en la zona central. Y bueno, más allá de que estamos hablando recién de la parte sísmica con un pórtico que queríamos ver qué le pasa cuando viene un sismo, en una viga que no esté sometida a acción sísmica también nos puede interesar cuál es el comportamiento de la sección transversal cuando está sometida a flexión. Y esto es el mismo problema también del análisis seccional, es decir, necesitamos también para esto conocer el diagrama momento-curvatura. Es decir, tanto para una viga sometida a cargas estáticas, con cargas que se incrementan hasta llegar al comportamiento no lineal, como para las secciones de una columna o de una viga que sea una estructura sismo-resistente. O sea que el tema tiene su aplicación no solamente para el tema de sismo, por supuesto. Entonces, bueno, este es nuestro diagrama que queremos conocer. Es un diagrama que en el eje Y tiene los momentos nominales que va a estar soportando la sección transversal, y en el eje X la curvatura, que ahora vamos a ver, recordamos qué es lo que era la curvatura. Entonces, este es un diagrama para cada sección de una viga o de una columna. A medida que cambien las armaduras o la forma de la sección de hormigón, va a tener que cambiar el diagrama de momentos flexores. Lo mismo si hay esfuerzos axiales, también va cambiando. Según el momento axial que haya, se va modificando este diagrama. Pero por eso nosotros, para poder hacer un cálculo a mano simple y entender el proceso, consideramos sin carga axial. Pero a esto queremos llegar, a este diagrama. Ahora lo vamos a ver en forma conceptual y después en la planilla Excel. Bueno, acá tenemos la misma viga de recién, pero ahora está marcada la curvatura, que es está marcado con R, el vector en azul, en la foto. Y bueno, la curvatura es simplemente esto, a medida que la viga está sometida a cargas de flexión, justamente se flecta, y nosotros, por ejemplo, si, bueno, cada sección tiene su curvatura, si es un momento constante, será un único valor de R para toda la viga. Pero a medida que las cargas aumentan, ese radio de curvatura se va haciendo más pequeño, porque, digamos, tiene justamente, va tomando más una forma de, digamos, de circunferencia de menor radio, menor diámetro, entonces el R se va haciendo más pequeño. Pero lo que vamos a ver es que la curvatura va a ir aumentándose. ¿Por qué? Porque la curvatura queda definida, como lo han visto en resistencia de materiales, como la inversa del radio de... Entonces, bueno, ahí está el concepto de radio de curvatura, que físicamente está acotado en esa viga flectada, en azul, y el radio de curvatura, que es 1 sobre R, que bueno, ya lo han visto en resistencia de materiales. Bueno, entonces acá tenemos la definición de radio de curvatura, phi igual a 1 sobre R, y que si nos acordamos de la resistencia de materiales, es M sobre E por I, es decir, depende del momento flector, del módulo resistente y del momento de inercia I. Mientras que la rotación, o sea, la curvatura se mide, como es 1 sobre R, va a ser radianes sobre metros. Mientras que la rotación, recién lo que veíamos también acotado en el SAP, es la integral, es decir, cuánto es un giro
es un desplazamiento, entonces está medido en radian, y es la integral de la curvatura por diferencial de x, que es, bueno, básicamente m sobre j por diferencial de x, lo que han cursado hace poco análisis estructural. Bueno, hemos trabajado bastante con esto cuando veíamos TTB, principalmente allí. Entonces, nosotros vamos a orientarnos al gráfico momento-curvatura. También se puede hacer momento-rotación, porque bueno, son magnitudes que están relacionadas. Y si vemos acá en el dibujo de la derecha, que está tomado de un libro de Park y Poli, vemos el dibujo que está más a la derecha, es un diagrama, fíjense, de una sección que a medida que ha ido las cargas creciendo, se ha ido deformando, como veíamos resistencia a materiales. Entonces arriba hay deformaciones específicas de compresión y abajo de tracción. Bueno, el ángulo de giro entre la posición original de la sección y la sección ahora, una vez que se han producido las tensiones de deformación, de tracción o de compresión, bueno, ese ángulo de giro es la curvatura phi, que responde al 1 sobre R entonces. Ahí tenemos también medido esa curvatura de cuánto corresponde su valor. Y bueno, entonces ahora vamos a ver la característica de este diagrama de curvatura, que es este que tenemos acá, y que nosotros, bueno, si ustedes ven en los, ya sea en Response o en los programas de SAP que tiene, por ejemplo, el Section Designer, da una curva continua. Nosotros, como estamos haciendo un cálculo a mano, vamos a hacer una curva discreta, es decir, no vamos a tomar todos los puntos de la curva momento-curvatura, sino los puntos característicos. Y los puntos característicos son 3. El primero es ese que está marcado con el círculo rojo, donde dice MR phi sub R. Este es el momento flector y la curvatura correspondiente al primer punto característico de esta curva, que es cuando el hormigón, la sección de hormigón, deja de, las fibras más traccionadas, dejan de soportar esfuerzos de tracción. Entonces vamos a ver cómo calcular cuál es la capacidad o cuál es el momento flector y la curvatura que surge cuando en una sección determinada de hormigón y acero, la fibra de hormigón más traccionado ya no puede soportar la tracción y se empieza a fisurar. Ese es el primer punto característico, enseguida vemos cómo lo calculamos. El otro punto característico es este que estamos viendo acá, MI phi sub I. Esto es cuando cuando la armadura alcanza el 2 por 1000, es decir, empieza a plastificarse la armadura. Entonces acá también es otro punto importante. Fíjense, de 0 a R phi sub R, el comportamiento es lineal, porque no hay fisuras en el hormigón, y bueno, tiene una determinada pendiente esa recta. Cuando pasamos de MR phi sub R a MI phi sub I, bueno, lo que tenemos es una reducción de la pendiente de la recta. Eso marca que la estructura se está degradando, hay menos rigidez. Entonces, bueno, se marca con una curva que pierde, con una pendiente, digamos, que va siendo cada vez menor. Entonces, este punto que está marcado acá con el círculo rojo, MI phi sub I, es el punto de el valor de momento que hace que la armadura empiece a alcanzar la plastificación, es decir, se agrega ya un problema. Teníamos ya el problema en M, el hormigón ya no resistía tracción, tenemos ahora el problema o la situación de que la armadura empieza a plastificarse. El último punto, el MN phi sub N. El MN es el valor que nosotros estamos acostumbrados a definir como resistencia nominal, que ahora vamos a ver cómo lo calculamos también para una estructura que conocemos, la armadura. Y esto, bueno, es el estado último de la pieza de nuestra viga o de nuestra columna, si estuviésemos considerando el axial. ¿Qué significa que es el estado último? Bueno, que el hormigón ya llegó a una deformación, la fibra más comprimida del hormigón llegó a una deformación del 3 por 1000. Y esto para el reglamento define el estado último, más allá que en la realidad no sea exactamente así, pero bueno, el reglamento fija ese valor. Como ven, en el MI phi sub I, en el punto anterior,
comenzaba la plastificación. Y recién llegamos al estado último, después de recorrer toda esta línea casi horizontal, hasta el Mn phi sub n. Esto es un comportamiento dúctil. ¿Por qué dúctil? Porque una vez que se alcanza la plastificación, Mi phi sub i, tenemos todo un recorrido o un preaviso hasta llegar al valor de Mn phi sub n. Entonces esto nos da signo de la ductilidad de la sección transversal, y entonces si yo divido phi sub n dividido phi sub i, me da una ductilidad que, como estamos en un diagrama momento-curvatura, se llama ductilidad de curvatura. Y nos dice, bueno, el nivel de ductilidad que tiene la sección. Esto también es muy interesante cuando uno, con la planilla Excel que vamos a ver enseguida, o con un programa de computación también, uno toma la misma sección de hormigón y le va cambiando la armadura. Le pone más armadura, menos armadura, la lleva al límite del 4 por 1000, o la armadura, en vez de colocarla en la zona traccionada, la pone en los lados paralelos. Bueno, con distintas, entonces uno va viendo para la misma sección de hormigón cómo varía el Mn, que nos dice la resistencia a flexión, pero sacando el phi sub n dividido phi sub i, uno va viendo también cómo varía la ductilidad de la estructura. Así, por ejemplo, si tuviésemos una estructura, una viga muy cargada, o sea, con mucha armadura, bueno, veríamos que la ductilidad se va haciendo menor. Por eso es que nos dice el reglamento, bueno, cuando llega a la deformación del 5 por 1000 hay que poner armadura de compresión, y entonces en ese caso también podríamos verificar cómo la ductilidad aumenta. Por eso estos diagramas son muy importantes, porque bueno, nos caracteriza la sección transversal de una viga, una columna, lo que fuera, y uno puede ver, digamos, la historia de esa sección transversal a medida que las cargas van aumentando hasta su estado último. Y no solamente sabe el estado último, sino, por ejemplo, puede hacer un control de fisuración, por ejemplo, para una estructura donde son estanques, y hay que evitar que, por ejemplo, el líquido o salga de ese estanque, o hay un hormigón que uno tiene que evitar que líquidos externos ingresen en la estructura. Bueno, hay que hacer un control de fisuración. Esto se puede hacer con el análisis seccional. O, bueno, el otro tema también muy importante de ductilidad, que para el tema sísmico es fundamental. Las secciones que diseñemos de hormigón armado no solamente tienen que tener cierta capacidad, sino que también tienen que ser dúctiles, justamente para que en el caso sísmico puedan disipar energía. O sea que todas estas inversiones es la que nos da el diagrama aumento-curvatura, que además es lo que necesitamos incorporar en un programa, ya sea con este diagrama o con otras formas obtenidas con otros programas, para poder hacer un análisis no lineal de tipo, por ejemplo, estático, como el que hemos visto. Entonces, bueno, ahora lo que hacemos es cómo determinar estos 3 puntos característicos. Van a ver que digamos, la teoría es muy sencilla, pero bueno, lo repasamos cada uno de esos puntos, cómo se obtiene. Entonces acá el primer punto está marcado allí en la figura de la izquierda, en el diagrama de momento-curvatura, el punto que corresponde al momento de MR phi sub R, es decir, el momento que la sección transversal ya deja de, no puede soportar, la fibra más comprimida de hormigón no puede soportar más tracción. Entonces ese es un punto característico. Entonces desde 0 hasta MR phi sub R, la estructura tiene un comportamiento, digamos, de toda la sección transversal. Entonces lo podríamos resolver con resistencia de materiales, porque no tenemos toda una sección de hormigón, pero el inconveniente que tenemos es que está el acero, y la teoría de resistencia de materiales trabaja con materiales homogéneos. Entonces, para poder usar la teoría de resistencia de materiales para determinar esto que queremos determinar, vamos a transformar el acero en una sección equivalente de hormigón. Por eso en el dibujo de abajo a la izquierda está la sección de sección rectangular de hormigón, pero le salen 2 alas a la altura donde están las armaduras, y esas 2 alas representan
la sección de acero, de armadura, transformada en hormigón. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ahí enseguida lo vemos, pero básicamente es en función de la relación de los módulos y el módulo del acero, y bueno, las secciones, por supuesto, del acero, ahí se saca, ya lo vamos enseguida, es muy sencillo. Entonces, al haber transformado la sección de hormigón armado en una única sección de hormigón, nada más que ahora ya no es rectangular, sino que tiene alas, podemos aplicar la teoría de resistencia de materiales, porque todavía estamos en este límite de que todavía no se fisura el hormigón. ¿Qué dice la teoría de resistencia de materiales? Que las tensiones máximas son igual al momento sobre el módulo resistente. Pero bueno, entonces nosotros ¿qué queremos sacar? Es el momento M para cuando la tensión sea tal que el hormigón pueda soportar la tracción. Entonces ahí despejo, momento es igual a tensión por el módulo resistente W. ¿Cuál es la tensión sigma que voy a usar? Bueno, si yo quiero determinar cuál es el momento en que la fibra de hormigón ya no soporta más tracción, tengo que considerar la fibra, la tensión de tracción del hormigón. Ahí está la sección, que esa tensión de tracción que puede soportar el hormigón es 0,625 de la raíz cuadrada de F'C. Como verán, es un número bastante bajo. Entonces, bueno, más o menos para un F'C de 25, la raíz cuadrada es 5. 5 por 0,625 da menos de aproximadamente 2. Es decir, para un F'C de 25, la tensión a tracción que puede soportar el hormigón es aproximadamente de 2 megapascales. Es mucho más pequeña que, por supuesto, que la de compresión. Pero bueno, ese es el valor aproximado que da el reglamento y ese es el valor que vamos a obtener. Entonces, ya tenemos esta tensión. Entonces, para calcular el MR, que es el punto donde se inicia la fisuración, simplemente del hormigón, es FR, que ya lo conocemos, por omega X. Lo que no tenemos calculado todavía es el omega X. Bueno, vamos a calcular el omega X, el módulo resistente para esta sección. Bueno, en vez de poner omega X, lo vamos a escribir como I sub X dividido H menos I sub G. El I sub X es el momento de inercia de la sección, el H es la altura total, la que está acotada, y el I sub G es la distancia, como está también acotado ahí, desde el baricentro de la sección a la fibra más comprimida. Pero ahora el baricentro de la sección no es H sobre 2, porque no tenemos una sección rectangular, sino que una sección rectangular con alas. Entonces hay que calcular el I sub X y el I sub G. Entonces, habíamos dicho al final de esta página, MR es igual a FR por omega X. El FR ya lo he calculado, 0,625 de la raíz cuadrada de F'C. Omega X, también por resistencia a materiales, lo calculo como I sub X dividido H menos I sub G. Pero de esta fórmula me está faltando calcular I sub X e I sub G, que es lo que calculamos ahora. I sub X es el momento de inercia correspondiente a esta sección que tiene, digamos, alas, porque la armadura la transformamos en hormigón equilibrado. Bueno, vamos a calcular entonces este I sub X. Entonces empezamos con algunos cálculos preliminares. La sección equivalente de acero en armadura es A sub S por N-1. Esta transformación es, bueno, acá se tiene en cuenta la equivalencia, la relación de módulos. El módulo del hormigón E sub C y el módulo del acero E sub S. A través de esta relación yo puedo hacer un área equivalente de hormigón y de armadura. ¿Por qué dice N-1? Bueno, porque básicamente sería N por A sub S menos A sub S. Quiere decir que el N por A sub S, que es el área equivalente de armadura en hormigón, le estoy restando una vez A sub S, que sería restarle, bueno, los orificios que están allí donde está la armadura A sub S original. Entonces, de esa manera ya tengo el área equivalente. Entonces, el área que yo tengo de hormigón es el B por H, que sería la sección original, más el área, más las alas.
que sería el n-1 por A sub s. ¿Qué son las alas? La armadura transformada en área equivalente de hormigón. ¿Por qué hago esa equivalencia? Porque en resistencia a materiales trabajamos con materiales homogéneos, entonces de esta manera puedo usar resistencia a materiales. Bueno, ¿y cómo calculo el I sub G y el I sub X? Bueno, esto es simple, ya tengo una sección donde puedo calcular, por ejemplo, estoy tomando momento estático de superficie respecto a la fibra más comprimida, entonces ahí tengo que el área total por I sub G, bueno, es igual la fórmula que está ahí, que es básicamente el área de hormigón B por H sobre 2, o sea, su área por su distancia a la fibra más comprimida, más las alas, que tienen n-1 por A sub S de área, y por la distancia que vale D. Y de esa manera, bueno, calculo el I sub G con todos parámetros conocidos, porque B y H lo conozco, N es la relación de módulos E, también lo conozco, A sub S también los conozco, porque son las secciones de armadura que ya tiene la pieza que estoy analizando, D es la altura útil, y el área total es la que recién calculamos, así que todo eso es conocido. Y el momento de inercia I sub X, lo calculo por Varignón, B por H cubro sobre 12, más, bueno, el área por la distancia al cuadrado del área baricéntrica, y así como hago con la sección de hormigón, lo hago con la sección de acero, y obtengo entonces el I sub X. Entonces ya tengo I sub G, I sub X, ya puedo calcular entonces cuánto valía el momento M sub R, porque eran los dos parámetros que me estaban faltando, I sub G, I sub X e I sub G. Bueno, en esta página que está acá, está también, esto se puede hacer, es un poco más laborioso, pero por el mismo concepto. ¿Qué pasa si también tengo armadura comprimida? Y bueno, se hace también una equivalencia en hormigón de la armadura comprimida, bueno, se saca todo lo mismo, nada más que ampliado. Pero bueno, ya puede calcular el momento MR, que es el momento donde inicia la acción. ¿Cómo la curvatura? Bueno, dice la teoría de resistencia a materiales que la curvatura es M sobre E por I. Pero bueno, el M ya lo conozco, el M sub R que recién calculé. El E del hormigón es 4700 por raíz cuadrada de F'C, como dice el reglamento. Y el I, que es el momento de inercia, es el que recién calculé. Entonces de esa manera calculo la curvatura. Y obtengo así el primer punto. MR phi sub R, puedo ir al gráfico y marcar ese punto y unir con una recta al origen de coordenadas, y ya tengo el primer tramo de esta diagrama momento-curvatura. No sé si quieren hacer alguna consulta de este primer punto. No, profe, por lo menos por mí se entendió perfecto. Está bien explicado. Bueno, vamos al segundo punto, que está marcado también en el gráfico superior a la izquierda. Es el de la armadura. Veamos los dibujos de abajo. El de la izquierda, fíjense, está la sección rectangular, está marcado el eje neutro, arriba está pintado de gris. ¿Por qué? Porque es la sección de hormigón comprimida. Y abajo está todo blanco. ¿Por qué? Porque es la sección de hormigón que ya está traccionada, y como está traccionada ya no colabora. Entonces por eso está pintado de blanco. Y hay un rectángulo gris abajo, que es la armadura equivalente en hormigón. Fíjense que ahora dice N por A sub E, ya no está el -1, porque como lo único que hay es armadura, ya no hay que restar nada. Entonces, bueno, una vez que pasamos del MR, phi sub R, salimos de esa zona, como hay una zona traccionada, la zona traccionada ya no resiste ningún esfuerzo, entonces la pintamos de blanco. Y lo que resiste compresión o lo que resiste tracción está pintado con una línea de trazo. Vamos a la figura de al lado, que es una sección de una viga de hormigón de ancho B, que tiene una armadura inferior A sub S y una armadura en la zona de compresión A sub S'. Por supuesto, la altura útil es D,
C es la distancia al eje neutro, y está graficada la sección original y la sección deformada. Estamos admitiendo la hipótesis de Bernoulli-Navier, entonces la sección permanece plana. Eso aparece tanto la línea de la vertical de la sección original como la línea inclinada que marca la sección una vez que está deformada. ¿Cuánto se deforma esta sección transversal? Bueno, le estamos imponiendo nosotros la condición. A la altura de la armadura A sub S, de la armadura traccionada, la deformación es 2 por 1000, porque el inicio de la plastificación del acero es al 2 por 1000. Entonces yo fijo ese segmento inferior en el diagrama de la sección deformada. ¿Y cuánto tengo arriba? Y bueno, si yo abajo tengo 2 por 1000 y si llego a conocer la posición del eje neutro, como el eje neutro pasa por 0, bueno, marco la línea y lo que me dé por relación de triángulo, voy a tener arriba una deformación en la fibra más comprimida del hormigón, epsilon C. Que si la estructura está bien diseñada, esa deformación debe ser menor al 3 por 1000. Porque si cuando llego al 2 por 1000 en la armadura, ya llegué al 3 por 1000 en el hormigón, quiere decir que ya fallé. Y entonces tendría una falla frágil. Cuando tengo una falla dúctil, voy a llegar primero al 2 por 1000 en la armadura traccionada, y después voy a poder seguir cargando la estructura, y va a ir aumentando la deformación en la zona más comprimida, el epsilon E, C, hasta que llegue al 3 por 1000. Pero eso va a pasar un tiempo si la estructura tiene comportamiento dúctil. Y eso lo estamos viendo en un diagrama momento-curvatura. Bueno, estos son los diagramas con el que vamos a trabajar entonces. El diagrama de formación, 2 por 1000 en la armadura traccionada, y con una posición del eje neutro, lo que dé arriba como epsilon C para la fibra más comprimida del hormigón. Bueno, otra vez yo tengo que calcular el MI y el Phi sub I. ¿Qué voy a hacer acá? Bueno, está escrito ahí, pero lo explicamos más sencillo. Bueno, yo lo que voy a hacer es ir suponiendo determinadas posiciones. Voy a hacer un proceso iterativo. Voy a suponer una posición del eje neutro, C. Si yo supongo C, como abajo ya sé que vale 2 por 1000, yo puedo saber cuánto vale por relación de triángulo, yo puedo saber cuánto vale la deformación arriba, el epsilon C. Entonces, ya me queda cerrado y ya me queda definido el diagrama de deformaciones específicas de la sección transversal. ¿Y para qué me sirve eso? Y bueno, porque yo puedo saber ahora cuánto vale la fuerza de tracción en la armadura A sub S. Como la deformación es del 2 por 1000, la fuerza de tracción vale A sub S por Fi. Yo puedo saber cuánto vale la fuerza que están soportando la armadura comprimida, el C'. ¿Y cómo sé eso? Y bueno, porque si yo saco por relación de triángulo cuánto vale la deformación a la altura de la armadura comprimida, yo sé que si esa deformación es mayor al 2 por 1000, la fuerza C' va a ser A sub S' por Fi, y si es menor al 2 por 1000, por ley de Hooke, va a ser el E del acero por el epsilon C, el epsilon S' que le corresponde. O sea que también puedo saber cuánto vale la fuerza comprimida en la armadura comprimida. Y como conozco el C y como conozco la deformación específica en el hormigón, yo puedo conocer, mediante la ley constitutiva que adopte para el hormigón, cuál es la fuerza de compresión que está soportando el bloque comprimido, el que está rayado en la parte superior de la figura de la izquierda. Entonces yo tengo T, que es la fuerza de tracción en la armadura A sub S, C', que es la fuerza de compresión en la armadura superior, A sub S', y tengo C, que es la fuerza de compresión. Bueno, la suma de toda esa fuerza me tiene que dar 0. Si no me da 0, quiere decir que el eje neutro está mal. Y bueno, entonces voy cambiando, lo voy moviendo el eje neutro hasta que, bueno, llegue a que sea aproximadamente 0 esa suma de fuerza. Cuando es 0, bueno, tengo las fuerzas definidas. Y teniendo la fuerza definida respecto de la armadura o de la fibra más comprimida o de la armadura traccionada,
y tomando momentos respecto de la armadura traccionada, voy a tener el MN, el MI, que es el momento para la deformación del 2 por 1000, y la curvatura, fíjense, la puedo sacar fácilmente porque está acotada ahí, phi sub b, lo puedo sacar por relación de triángulo, es cateto opuesto, 2 por 1000, o sea, 0,002, dividido la altura de ese triángulo, que es el D menos C. Entonces lo calculo fácilmente, o sea, fácilmente con este procedimiento iterativo. Bueno, eso es lo que dice ahí el texto. Y acá está calculado, por ejemplo, cuánto vale C, que es la fuerza en el hormigón comprimido. Fíjense, acá hemos tomado la ley constitutiva de el modelo de Honstan, que es uno de los modelos que se usa para hormigón armado. Si entran en SAP, por ejemplo, tiene el modelo de Mander, bueno, distintos modelos, el de Mander es uno muy usado. Los programas computacionales tienen distintos modelos para hormigón, según las situaciones en las que puede convenir o más. Entonces, si seguimos las fórmulas que están acá en esta hoja, dice, primero calculo el phi sub i, como recién decíamos, por relación de triángulo. Conociendo el phi sub i, yo puedo conocer cuál es la deformación de la armadura de la fibra más comprimida, epsilon c, que va a ser c por phi sub i, por relación de triángulos. Entonces, si me voy a la ley constitutiva y veo que ese phi sub c está dentro de la zona parabólica de la ley constitutiva, bueno, uso la fórmula de la parte parabólica. Entonces, el FC, que es la tensión en el hormigón, es V'C por lo que está en ese paréntesis elevado al cuadrado. ¿De dónde sale eso? De la ley de Honstan. O sea que si cambio la ley constitutiva va a variar esto un poco y bueno, ahí voy a tener diferencia en los cálculos cuando uso distintos programas. Entonces, ya tengo la tensión en el hormigón. La variación de esas tensiones es parabólica. Y bueno, entonces saco el área de esa parábola, lo multiplico por B, me da el volumen de tensiones, digamos, y ese volumen de tensiones es la fuerza C que está puesto ahí. O sea, lo que dice abajo C cuadrado, 2/3 de FC por C es el área de la parábola del diagrama de la ley constitutiva del hormigón. Por B me da el volumen, y eso es C. Es decir, ¿qué hay distinto acá cuando calculamos el C en estado último, como ya lo han hecho en los ejercicios o en la parte de teoría? Que el reglamento permite que cuando estamos en estado último yo puedo tomar un rectángulo equivalente. Pero acá, como no estoy en estado último porque estoy en inicio de plastificación de la armadura, no puedo tomar el rectángulo equivalente. Entonces tengo que tomar el área que corresponda a la ley constitutiva del hormigón, en este caso una parábola, y tomo el área de la parábola por B y me da el volumen. Entonces, básicamente yo debo conocer cuánto vale la deformación epsilon c en el hormigón, para ir a la ley constitutiva que elija, vea en esa ley constitutiva cuál es la ley de variación, y con eso calcule la tensión, como está acá. Así que de esa manera está calculado C. Bueno, entonces acá está calculado C', la fuerza en la armadura comprimida. Entonces, como decíamos, tengo que ver por relación de triángulo cuánto vale epsilon S', que es la deformación en la armadura comprimida. Si es menor al 2 por 1000, calculo. Si es mayor al 2 por 1000, directamente FI por A sub S', como venimos calculando cuando tenemos la armadura traccionada. Ya tengo C'. Bueno, T es muy sencillo porque como la armadura ya está al 2 por 1000, la armadura traccionada, T es directamente FI por A sub S. A sub S lo conozco porque esto lo hago siempre con una sección ya definida, tanto en hormigón como en acero, entonces calculo T. Y bueno, ahora hago C más C' menos T, porque hay dos de compresión, una de tracción, por eso los signos. Tiene que dar 0. Si no da 0, modifico el eje neutro y lo voy moviendo hasta que esto me dé. En la planilla Excel está para hacerlo a mano, para que uno vaya viendo esta suma como da, pero si no, por supuesto se puede programar porque se haga automáticamente. Entonces, bueno, voy moviendo esto hasta que me dé 0, ya tengo definido C, entonces cuando C más C' menos T me dé 0. ¿Qué hago ahora? Y bueno, ya tengo definido entonces cada fuerza real para esta deformación del 2 por 1000. Tomo momentos respecto, por ejemplo, de la armadura traccionada. Ese momento que va a ser igual a la fuerza de compresión C por la distancia, en este caso D menos 3 octavos de C,
¿Y por qué esa fórmula? Y bueno, porque el diagrama que tengo no es rectangular, sino es parabólico. Entonces tengo que sacar en ese diagrama parabólico cuál es el centro de gravedad, eso es 3/8 de C, y bueno, menos el D me da la distancia desde el centro de gravedad donde está aplicado C a donde está la armadura traccionada. Y bueno, el C' es más sencillo porque es la fuerza actuando en la armadura comprimida, entonces la distancia donde está a su vez es simplemente D menos D'. Y bueno, ahí tengo el MI. Y el phi sub I es simplemente lo que ya habíamos visto por relación de triángulo, epsilon I, que vale 2 por 1000, o será 0,002, dividido D menos C. D lo conozco, C lo acabo de verificar con la suma de recién, y ahí entonces tengo los dos parámetros que me definen este segundo punto del diagrama momento-curvatura. Ahí otra vez vemos si hay alguna consulta. Si no, seguimos al otro punto. Bueno, acá también está calculado el momento de inercia, pero bueno, para este ahora no lo vamos a usar, así que lo dejamos allí. Vamos al estado último, que es cuando el hormigón llega al 3 por 1000. Entonces vamos a hacer algo parecido a lo de recién, nada más que en qué se diferencia. Y bueno, que ahora lo que yo tengo como dato es la deformación en la fibra más comprimida, el epsilon C, que como ven en la figura de abajo está marcado en 3 por 1000. ¿Por qué 3 por 1000? Porque el reglamento dice que justamente cuando el hormigón llega al 3 por 1000 tenemos el estado último. ¿Cuánto vale la deformación en la armadura traccionada A sub S? Y bueno, ya sabemos que ya superamos el 2 por 1000 porque recién lo calculamos, entonces va a valer más. ¿Cuánto más? Ahora lo vamos a calcular. ¿Cómo es el proceso? Parecido al de recién. Tengo que fijar una posición del eje neutro. Como arriba tengo 3 por 1000, bueno, si fijo el C del eje neutro, fácilmente puedo calcular cuál es la deformación específica epsilon S que corresponde a la armadura traccionada. Entonces, otra vez hay que hacer un juego de ir moviendo el C hasta que, bueno, se adapte esto a que la suma de las fuerzas sean igual 0. Entonces, otra vez tengo que calcular fuerza en la armadura traccionada, T, fuerza en la armadura comprimida, C sub', fuerza en el hormigón comprimido, C. La suma de esas tres me tiene que dar 0, si no me da 0, modifico el eje neutro. Cuando logro que esta fuerza me dé 0, tomo un momento respecto a la armadura traccionada y obtengo otra vez ahora el Mn phi sub n. Vamos a ver esos cálculos. Bueno, empecemos como recién, con la fuerza comprimida. C, la fuerza en la sección de hormigón comprimido. Bueno, ahora sí estoy en estado último, entonces puedo usar el diagrama de rectangular equivalente. No tengo que usar la ley constitutiva porque el reglamento me permite que en estado último use el rectángulo equivalente. Ese rectángulo equivalente tiene un ancho de 0,85 F'C y una altura A. Ese rectángulo lo multiplico por B y me da el volumen de tensiones de compresión, que es justamente la fuerza de compresión. ¿Cuánto vale A? 0,85 de C. Entonces ahí tengo C, 0,85 F'C por 0,85 de C por B. Sé que depende de C, que es justamente el valor que yo juego para darle valores a que bueno, alcancen la posición del eje neutro. Entonces C lo calculo, como ya lo sé hacer, en esto último, con diagrama rectangular equivalente. Vamos a calcular C', fuerza de compresión en la armadura comprimida. Bueno, otra vez, tengo que calcular para este triángulo en particular cuánto vale epsilon S', es decir, la deformación en la armadura comprimida, lo saco por relación de triángulo. Si me da menor al 2 por 1000, calculo por ley de Hooke, E por epsilon S' por A sub S'. Si me da mayor al 2 por 1000, es Fi por A sub S porque ya estamos en rango plástico. Así que esto igual que lo de recién, lo único que, bueno, debo calcular cuánto es la deformación en la armadura comprimida para este caso. Y bueno, la armadura T, como ya sé que la deformación específica es mayor al 2 por 1000, sigue siendo
FI por A sub S. Entonces otra vez verifico que C más C' menos T sea igual a aproximadamente 0. Si no me da 0, modifico el eje neutro hasta que logre que esto sea 0. Cuando logro que esto sea 0, ya tengo los valores reales para esta viga, de cuánto vale C, C' y T. Y entonces ahora puedo calcular, puedo tomar momentos respecto a la armadura comprimida. Entonces va a ser C por D menos 0,425 de C. Bueno, básicamente, acá no sé si hay un error, está todavía... Ah, no, bueno, está sacado con el triángulo, pero básicamente es baricentro de la armadura comprimida, qué distancia hay, perdón, de la zona comprimida de hormigón, qué distancia hay a la armadura a sub S, ese es el paréntesis, y después, como siempre, C' por D menos D'. Eso me da el momento nominal. Y después, si saco el phi sub n, ahora otra vez, tengo el triángulo de la figura que tenemos abajo, arriba la deformación es del 3 por 1000 y la altura vale C. Entonces, por el triángulo, phi sub n es epsilon, que vale 3 por 1000, 0,003, dividido C, que ya está definido, y puedo calcular este último punto, entonces, del diagrama momento-curvatura. Bueno, después está calculado también el momento de inercia en este caso, pero no lo vamos a usar acá. Y bueno, de esta manera entonces tenemos calculado estos 3 puntos característicos de este diagrama momento. El primero, como decíamos, es el punto donde se inicia la fisuración. El segundo punto es donde se inicia la plastificación de la armadura. El tercer punto es el que estamos viendo acá, es el estado último, que es cuando el hormigón llega al 3 por 1000. ¿Para qué nos sirve esto? Con este diagrama momento-curvatura lo pongo en un análisis, por ejemplo, estático no lineal, en donde las posiciones donde van a estar las rótulas, y yo, bueno, voy controlando mi programa, voy midiendo, si lo tuviera que hacer a mano, voy viendo el momento que tengo en cada rótula y voy controlando si se supera el MR, el MI o el MN. A medida que se van superando esos momentos, sé que hay daño y que ese daño va creciendo, por eso se utiliza una escala de colores para marcar mayor daño. Y bueno, voy a ir pudiendo, cuando llegue al MN, sé que estoy en el estado final de resistencia, ya tengo una rótula con ese nivel ya cercano al colapso, y entonces puedo saber, puedo identificar en una estructura dónde van a estar rótulas, y básicamente para toda la estructura cuál es la capacidad total de carga que puede tomar. Y también a nivel seccional me sirve para ver esto que decíamos, si cambio la distribución de armadura o la cantidad de armadura, cómo se modifica tanto el MN como la ductilidad de la sección, que es ductilidad de curvatura, cuando yo divido el phi sub n por el phi sub i. Y bueno, de esta manera entonces termina este tema. La planilla, si no la dejamos para subir en un video, si hay tiempo para que puedan ver con Miguel algunas consultas. No sé si antes de sacar este PowerPoint, si quieren hacer alguna consulta en particular. Sino después también esto lo vamos a subir en un video para que ya lo puedan ver con más detenimiento y básicamente para que puedan después ir relacionándolo esto con la con la planilla Excel, que también va a estar acompañada y con otro video explicativo, pero básicamente lo que se hace en la planilla Excel es los cálculos que estamos marcando acá, se llevan a una planilla y se hacen los cálculos, y hemos tomado como ejemplo en la planilla que también vamos a explicar allí, esta viga, esta columna que hemos tomado para este pórtico que estamos considerando. Y dan los valores parecidos, a 4,77 kN, una cosa así parecida a lo que ya teníamos, tanto en la planilla Flex como en la planilla, en este cálculo que habíamos visto en SAP 2000 con la generación automática de las rótulas. Así que bueno, esto es el tema de momento curvatura. Fíjense que también, a lo mejor uno cuando lo ve por primera vez parece como muy laborioso, pero digamos que hay un cálculo bastante
hay una teoría bastante sencilla para estos cálculos. La primera parte, el primer punto, el MR phi sub R se calcula con resistencia de materiales, nada más que hay que pasar la armadura de hormigón equivalente para trabajar con un material homogéneo. Y los otros dos puntos se calculan, bueno, moviendo el eje neutro hasta que las fuerzas C' y T den cero, y con eso tomo momento respecto a la armadura traccionada, y ahí tengo ya sea los momentos MI o el momento MN según esté en una deformación de la armadura del 2 por 1000 o en una deformación de la fibra más comprimida del 3 por 1000. Y digamos la idea es esa. Después, bueno, habrá que hacer alguna práctica con lo que está en Excel para ver cómo están hechos los cálculos, pero la teoría, digamos que es como bastante sencilla. Así que ahora quedaría este espacio para ver si, a ver, una consulta acá. Ahí lo leo porque no alcancé a leer. Sí. Aprovechemos, vamos a aprovechar una instancia. Bueno, gracias, Gustavo. Sí, ahí me faltaba una pregunta acá. Sí, sí, dale. Y la sección de la... Dice, ¿podrías repetir algo que mencionó al principio cuando comenzamos a calcular el MR, donde aclaró por qué se raya la sección comprimida de hormigón y la sección de las vallas traccionadas? Ah, el tema de la sección, ahí lo ponemos, sino para verlo. Acá está otra vez el PowerPoint. Al área acá. Este acá. Y yo tengo una situación de que las cargas han empezado a crecer, pero el hormigón todavía no se fisura. Entonces, toda la sección rectangular está participando ya sea a tracción por encima, por debajo del eje neutro, o a compresión por encima del eje neutro. Pero para poder hacer este cálculo y determinar el MR y el phi sub R, yo voy a usar teoría de resistencia de materiales. Ahora, esta teoría es para secciones homogéneas, y yo no tengo sección homogénea, porque el hormigón, bueno, tiene un material y la armadura es otro. Entonces voy a transformar todo en hormigón. ¿Cómo hago para transformar todo eso en hormigón? Y bueno, tengo que hacer una sección de armadura equivalente al hormigón. Entonces, eso se hace a través de la relación de los módulos. Si yo divido el módulo del acero, el E sub S dividido el módulo del hormigón, llega a un valor N. Y bueno, si multiplico N por A sub S, tengo entonces una relación equivalente en área de acero en hormigón. Y entonces dibujo esa área de altura igual a la altura que tenga la armadura, al diámetro de la armadura, y el largo de esas alas, o el ancho de esas alas, que me dé el área correspondiente N por A sub S menos A sub S, como está graficado allí. Entonces ahora tengo toda una sección que es de hormigón, y puedo aplicar resistencia de materiales. Del eje neutro para arriba, bueno, tengo la sección rectangular de hormigón comprimida, y del eje neutro para abajo tengo la sección de hormigón que todavía está trabajando a tracción, porque todavía no se alcanza a fisurar, y la armadura que está traccionada está hecha con ese segmento como con alas que tiene la sección abajo, que representa entonces a la armadura traccionada, pero con sección de hormigón. No sé si con eso queda claro o hace falta otro agregado. Por eso después ya con los videos después como que queda más grabado, uno después lo pueden ver en detalle y pueden ver, pararlo, volverlo, y este video en particular, ahí sí hay que seguirlo con la planilla Excel, que también va a estar allí con otro video para que puedan seguir, pero la tienen para que puedan seguir los cálculos y puedan ver cada número, porque por ahí uno lo entiende en general, pero cuando va ahí empiezan a lo mejor a surgir las dudas. Sí, había levantado la mano
No sé si alcancé a leer, Noelia, o No, ingeniero, por se alzó la equivocación. mano. Está bien. No sé. Ah, está bien. Bueno, ahora entonces quedan estos minutos. No sé si no hay más consulta de esto. Está Miguel entonces para ver preguntas de la parte de teoría, o no sé si de la parte práctica ¿tienen alguna consulta en particular? Sí, o quizás cómo va a ser el examen. Seguro que tendrán dudas de eso. Están muy callados. Sí, ingeniero, díganos ¿Cómo? que díganos cómo va a ser el examen. Y el examen va a ser como cualquier examen. Lo único que no les podemos dar son los resultados. Bueno, seguramente, a ver, el examen, muchachos, no va a ser más de lo que ustedes hemos tratado en clase. Se tratará de un ejercicio en un tiempo acotado para que ustedes puedan resolver con la temática que ya les comunicó Gustavo, Daniel o Víctor, ¿no? O Alejandra. O sea, entra viga de sección rectangular, viga de sección no rectangular y losas macizas. Así que el examen no va a ser distinto al que ustedes tienen que indicar para resolver el trabajo grupal. Nada más, tiene que evitar de que ese conocimiento lo tienen. Profe, ¿y cuánto tiempo vamos a tener para hacer el examen? Y no mucho. Estamos en eso, pero puede ser 1 hora y cuarto, una cosa así. Va a ser muy cortito, tienen que ser resultados. Bueno, eso me gusta, Sí, Facundo. normalmente la plataforma, ahí estaba preguntando, creo, Facundo, Sí. se habilita el día del examen y ahí bueno, dar el PDF con los ejercicios, y después creo que vamos a tener la modalidad esta como hacíamos en análisis de este espacio tarea, donde uno después sube la opción. Acuérdense de, si no después se hace mucho lío para buscar el material de antes, que ese PDF esté ordenado de acuerdo, bueno, a lo que se piden los ejercicios, que esté prolijo. Acuérdense que lo tiene que leer otro profesor, que no van a estar ustedes ahí presentes, entonces tiene que estar claro todo lo que han hecho y que se pueda leer fácilmente. Entonces, bueno, hay un tiempo para hacer, y después también eso también el que no tenga la práctica, que como hace un lápiz, lo saca una foto y lo hace con todas esas fotos de todas las hojas que produjo, un solo PDF. El horario de inicio, no sé en qué quedamos, si a las 4, A las Miguel, 4 será lo habitualmente mismo de la empezamos, clase. sí. Tal cual dijo Gustavo, traten de ser ordenados cuando resuelvan el parcial. Yo sé que hay una cierta ansiedad, pero también eso a nosotros nos facilita después la lectura de la evaluación. Por otro lado, nada, ustedes están en ventaja, tengan presente que ustedes van a poder tener todo a disposición para resolver un problema. Tal cual le dijimos al inicio, o sea, trabajamos como si ya fuéramos ingenieros. Les vamos a dar un problema y ustedes como futuros ingenieros sabrán dónde está la información. Si no se acuerdan todo en la mente, no lo tienen, ir a buscarla para poder resolver el problema. Así que quédense tranquilos, no va a existir más que eso. Lo que sí, bueno, por supuesto hay reglas claras y precisas que todos somos hijos del rigor, ¿no es cierto? Es decir, en ese aspecto entre ustedes no haya intercambio de información, aparte que puede ser riesgosa, si se equivoca uno se va a equivocar también el otro, ¿no? Así que hay que tener los conceptos cada uno de nosotros y sentarse y resolver el problema, así que no se preocupen. Vamos a Recién ver. preguntaban por los tiempos. Sí, vamos, yo dije ese tiempo, pero todavía no lo tenemos consensuado.
está el ingeniero Pagano trabajando en eso, a ver si podemos terminar de armar la evaluación. Pero sí, yo les recomiendo siempre, tienen que tener 10, 15 minutos por lo menos para armar el PDF. Ese forma parte del proceso de evaluación. Profe, ¿y nos vamos a conectar No me acuerdo antes muy por bien. Zoom y con cámara prendida? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, por Zoom. Sí, la idea es que nos dividamos con los profesores. Entonces, la idea es que cada tutor de los trabajos práctico integrador esté con los alumnos que están con él y entonces poner mañana un link. Entonces, por ejemplo, grupo 1, 2 y 3 se une al grupo mío y así los otros grupos con los otros profesores tutores y entonces con cámara encendida mostrando la producción que están haciendo y ahí de paso se pueden, bueno, si hay alguna consulta, alguna duda se puede ir haciendo durante el examen. Las tablas de CIRSOC y eso, ¿vamos a Exacto. poder tener en las manos, o sea, a mano? ¿Qué cosa? Las tablas y todo eso de reglamento, ¿lo vamos a poder tener a Sí, mano? por supuesto. Sí, por supuesto. Usted puede tener todo a mano, Álvaro, que lo que necesite para... Sí, primero, Álvaro, usted puede tener todo a mano para resolver el problema. Todo lo que necesite. Bien. Y los que van a reparcializar tienen que pasar el proceso evaluativo. La única diferencia de la gente que está reparcializando es el trabajo integrador, nada más. Sí, yo lo que me refería es que con quién, porque dijeron que iban a separar ahí. Sí, bueno, ahí No, lo definimos mañana y le asignamos lo por definimos, quédese mensaje, si no le tranquilo. mandamos un Lo definimos, ya lo vamos a definir, no se preocupe. comentario de parte. Los que están en el grupo 3, que también están conmigo, nosotros formamos un grupo de WhatsApp, pero ellos el miércoles pasado no estaba ninguno, así que si se ponen de acuerdo con los compañeros del grupo 2 y 3, ahí tenemos un grupo que también por WhatsApp, si hay alguna urgencia, podemos considerar. ¿Está bien? Y bueno, esto es importante que las guías, más allá que no la tengan que presentar, que puedan hacer todos los ejercicios de la guía, de los ejercicios que están desarrollados como los propuestos, porque eso les da agilidad para poder después, digamos, resolver más rápido el ejercicio que esté propuesto mañana. Así que no son tantos, porque bueno, básicamente el trabajo práctico de análisis de carga, y después están el diseño de viga, flexión, sección rectangular, sección T, y losa solamente maciza, armada en una dirección. Así que eso, digamos, están los algoritmos, seguir, si tienen práctica, si han hecho los ejercicios, digamos, no van a tener ningún problema. Como siempre decimos, prestar mucha atención también al tema de las cargas, que les corresponde a cada elemento estructural que tengan que diseñar, si hay momento positivo o negativo, lo que estuvimos hablando de cuál es el B que interviene, que siempre es el B de la zona comprimida, prestar atención a eso, y bueno, y nada más, si han hecho los ejercicios y no han tenido problemas, tampoco debieran tener problemas mañana. Noelia me está diciendo que es el grupo 3, sí, no me acuerdo si hay alguno del grupo 1 y del grupo 2 que pueda conectarse con Noelia y pasarle el link del WhatsApp para que se una también. Y si no, después me manda un mensaje y ahí mi email y ahí después lo vemos. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos mañana a las 4, ¿les parece? Bueno, profe. Muchas gracias, Perfecto. profesor. Muchas Bueno, gracias. a ustedes, que sigan bien. Gracias, ingeniero. Nos vemos entonces, mucha suerte, que ando lindo. Chao, nos vemos. Chao, Nos chao. vemos, Miguel. Nos vemos, vamos a esperar que Daniel mande eso y... Chao, suerte. Bueno, hasta luego.